I'm a dreaming, I've been looking for you when I'm sleeping. I've been calling out your name. Hey baby, we'll be forever young. Wanna spend the day and night with ya. Oh yes I do. Na, 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 I'll be right by your side. Na, 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 I'll be right by your side. Na, 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 you say. Na, 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 you say, you say, you say. Dream with ya, come with ya. Dream with ya, I'll come with ya. Dream with ya, take me with ya. I'll come with ya. Dream with ya, I'll come with ya. I'm a dreamer, I'm a dreamer. I'm a dreamer, I'm a dreamer. Hey baby, we'll be forever young. I'll be right by your side. I'll be right by your side. You say, you say, you say. Dream with ya, come with ya. Dream with ya, I'll come with ya. Dream with ya, come with ya. Dream with ya, I'll come En el Professional Hospital de Guaynabo te podemos ayudar a verte como siempre has querido. Con más de 15 años de experiencia en el campo, haciendo aumentos de seno, abdominoplastía con liposucción y aumentos de glúteos con transferencia de grasa. Siempre utilizando las nuevas tendencias para que su recuperación sea más satisfactoria y con resultados de calidad. Con suites privadas, salas de operaciones modernas y con un personal de apoyo hospitalario de calidad. Cirugía plástica y reconstructiva, Dr. Luis Morel. ¿Buscas lucir unas piernas espectaculares? Y lo más importante, el procedimiento es 100% ambulatorio. En el Professional Hospital contamos con varias especialidades y oficinas médicas. Puedes visitar cualquiera de nuestros profesionales de la salud en medicina general, radiología, endocrinología, dermatología, ortopedia y mucho más. Date la vueltita. Tu salud va primero. Professional Hospital, siempre cerca de ti. ¿No te sientes representado por tu partido político? ¿Qué efecto tiene esto en el futuro de las naciones? ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos para remediarlo? De esto estaremos hablando hoy en Trending con Ángel Javier. Las entrevistas más exclusivas. Los temas más trending. Ya comienza. Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Trending con Ángel Javier. Como siempre, recuerden que me puedes seguir en Facebook, Instagram, Twitter y también en Twitch. Escribes Ángel Javier DPB. Y también en Telegram, en nuestro grupo Trending con Ángel Javier. Y en Spotify, que puedes escuchar también nuestro podcast. Bueno, y como hemos venido comentando en los episodios anteriores, ¿verdad? Que hemos estado hablando de lo que es la inflación, de cómo la importancia del voto de los ciudadanos en escoger los políticos, ¿verdad? Porque cómo varían en las regulaciones de gobierno, que le estuvimos conversando con la senadora Kelly Loeffler. También hemos comentado cómo se ve impactado los sistemas de salud,
¿verdad? De acuerdo a la economía que tengan los pueblos y demás. Y hoy pues continuamos con la misma línea y tenemos de invitado, que realmente yo diría más que es amigo de la casa, más que invitado, al doctor Leonardo Valentín. Bienvenido nuevamente, doctor, ¿cómo se encuentra? Gracias, Ángel Javier. Saludo a todos tu radio escucha y un placer compartir contigo de nuevo este diálogo. Y yo creo que el tema, ¿verdad? Siguiendo la secuencia que hemos llevado con los episodios anteriores, nos tocaría realmente hablar sobre los partidos políticos, porque a fin de cuentas pues son los que controlan el gobierno y son los que se supone que representan al pueblo. Sí, definitivamente los partidos políticos, ¿verdad? Sabemos que es una herramienta como muchas de las que tenemos imperfectas y tenemos que dialogar, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el papel adecuado a los partidos políticos y cuál no debe ser? Cosa de que podamos, ¿verdad? Utilizar otras herramientas y no permitir que los partidos políticos pues asuman funciones para las cuales no están, ¿verdad?, preparados para afrontar, porque de otra manera no vamos a mejorar nuestro sistema. Así que tenemos que evaluar todo el hablar de los partidos es un tema bastante común, ¿verdad?, entre nuestro público. Y hoy lo queremos hacer desde una perspectiva, ¿verdad?, vamos a llamarla filosófica o teórica, donde no vamos a estar entrando de lleno a hablar sobre un partido u otro, sino sobre la mecánica en general, ¿verdad?, de estos instrumentos dentro de lo que debiera ser una democracia, ¿verdad?, dependiendo de dónde estemos hablando, ¿verdad?, porque hay países donde, aunque existen partidos, no necesariamente podemos hablar significativamente de una democracia. Inclusive en esos países, ¿verdad?, que ahora no estamos mencionando el nombre porque volvemos, estamos hablando en lo teórico, esos países a veces tienen, además de partidos, tienen elecciones. Y todas esas no son características, ¿verdad?, definitorias. Probablemente, ¿verdad?, ser una elección solo de por sí no es parte de la democracia. Hay que ver qué tipo de elección, cómo se conduce, etcétera. Y eso es lo que queremos dialogar un poco con nuestro público para invitar, ¿verdad?, a que nos movamos de los temas específicamente que nos polarizan y abordemos temas nuevos que, ¿verdad?, en su momento pueden traer su propia polarización, pero al ser nuevos, pues nos brindan una oportunidad de explorarlo y de expandir el discurso reducido donde está la polaridad actual. Y yo creo que si logramos eso, no solamente en este programa, sino en general en nuestra sociedad, pues podemos empezar a andar un camino que nos brinde luz, nos arroje luz para, ¿verdad?, lo que es el propósito específicamente mío, yo sé que de mucha gente, digo mío, ¿verdad?, por mi edad, de dejar una sociedad a nuestras futuras generaciones que sean mejores que las que nosotros vivimos, porque eso nosotros como padres, como abuelos, como conciudadanos, como amigos, pues sentimos, ¿verdad?, que es nuestro deber. Así que te agradezco la oportunidad de conversar y sé que es un tema amplísimo cuando uno se va a ver en las cuestiones teóricas, pero hay que comenzarlo. No, sí, ciertamente, y como bien señalas, no todo es simplemente la elección en lo que determina cuán libre o democrática es una nación. También hay factores como el respeto a la propiedad privada, que eso sí se ha visto, ¿no? Que a medida, mientras mayor respeto hay hacia la propiedad privada, pues más evolucionan los gobiernos. Quería preguntar, ¿verdad?, como para poner en como punto de partida, a nivel nacional, ¿no?, en Estados Unidos,
¿cuáles serían quizás las principales diferencias en cuestión de visión, que es a lo que se resume de ambos partidos? Pues mira, tanto los gobiernos que necesariamente, ¿verdad? Cuando hablamos de partidos y de sistemas democráticos, pues tenemos que hablar de gobierno. Y sabemos que los gobiernos por excelencia se mantienen por el consenso, ¿verdad? Por el aval, el sufragio que le da el pueblo. Y de hecho, me acuerdo una cita de von Mises, que ¿verdad? Uno de los autores preferidos, donde dice que realmente los gobiernos impopulares no existen. O sea, a la larga, los gobiernos impopulares pues caen, porque los gobiernos dependen de tener el concurso, el sufragio del pueblo. Y la manera más eficiente es que todo, ¿verdad? La mayoría de lo que le llamo opinión pública, pues entiendan, ¿verdad? Que el gobierno tenga una fuerza moral de que está haciendo las cosas bastante bien, y por lo tanto al pueblo le conviene mucho mejor, ¿verdad? Estoy hablando en términos generales. Mucha gente lo piensa en términos de obedecer al gobierno y no hacerle resistencia, porque definitivamente no van a hacer resistencia cuando el beneficio es mayor que las cosas negativas. Así que los gobiernos definitivamente se mantienen por consenso del pueblo, que le dan el respaldo, el sufragio, y hay un acuerdo en unos sectores más explícitos, en otros sectores bien implícitos, ¿verdad? Y hay sectores que definitivamente son apáticos, y ese acuerdo pues es prácticamente figurativo, porque tú le preguntas del gobierno y a veces no saben ni quién es nadie en el gobierno de su propio país. Pero de todas formas, el pueblo tiene, ¿verdad?, que de una manera u otra entender que continuar con las políticas actuales pues es en su beneficio. Así que para lograr eso, los partidos políticos que quieren formar el gobierno pues asumen unos programas. Esos programas usualmente son lo que le llamamos ideológicos, ¿verdad? Y podemos entrar luego a hablar mucho sobre lo que significa ideología, pero definitivamente podemos saber que tiene que ver algo con ideas, que van a estar expresando nuestros valores, las cosas que nosotros queremos seguir haciendo y las que queremos que se hagan. Y los partidos, para ganar el respaldo del pueblo, le explican esas ideas. Y todo eso está muy bien. Así yo entiendo que es como debe ser. El problema está en cuando los partidos, la ideología se convierte simplemente en un instrumento de alcanzar el poder. Y una vez se alcanza el poder, ya no hay un compromiso real con ese programa. Y ese es el problema. Y ahí es donde el electorado tiene que ser más activo para asegurar que los partidos realmente se adhieran a lo que prometieron. Y los casos, ¿verdad? No tengo que darle ejemplo a nadie de los que nos escucha de las promesas que se dejan inconclusas. Y entonces, cuando esa dinámica se convierte en una, ¿verdad?, una hostilidad bastante marcada, la polarización lleva a que son dos partidos los que dominan. Y entonces esos partidos, aunque cada cual dice defender unos programas que se diferencian radicalmente del otro, donde no parece que pueda haber ningún tipo de acuerdo, pues, perdone, no parece haber ningún tipo de acuerdo. Realmente la diferencia programática cuando acceden al poder es ninguna, porque como actúan, tú no puedes muchas veces diferenciar entre qué partido ganó o el que no ganó. Sí, que en muchas ocasiones, como bien menciona con el concepto ideológico, ¿no? Que de pronto la política se vuelve un monotema, ¿no? Como un solo tema que gira en cuestión, en función a esa ideología en particular. Y en el camino, pues,
ignoran otros temas igual de importantes para mantener una sociedad funcionando. Como en capítulos anteriores comentábamos sobre la economía, tú sabes, del sistema económico, de cómo se impacta, cómo el gobierno la puede ayudar a desarrollar o la puede limitar y el impacto que eso tiene en la calidad de vida de los ciudadanos en el tema de la salud, o cuán fácil o cuán complicado puede ser para tú tener esta movilidad social que llaman, ¿no? Que puedas ir ascendiendo dentro de las clases y mejorando tu calidad de vida. Y de pronto esos temas se ignoran, ¿no? Y de pronto, pues, el fanatismo, por decir, dentro de los partidos impide ese tipo de conversaciones, porque de pronto pues ya no somos capaces de expresar situaciones o preocupaciones cuando se supone que esa sea la función de un partido político, ¿no? Y de una democracia, ni hablar en general, ¿verdad? Donde sería preferible tener una diversidad de partidos, ¿verdad? Correcto. Que cada cual pueda traer su punto de vista, su perspectiva y contribuyan a formar un verdadero consenso. Pero, ¿verdad? Eso ya está tan separado de lo que vemos hoy día que lo podemos tocar más adelante, volviendo, ¿verdad?, a la polaridad que tenemos entre dos partidos en muchos de los sistemas democráticos que vemos, y atendiendo, ¿verdad?, el tema económico. Pues estos dos partidos, por lo menos desde el punto de vista del programa que le presentan al pueblo, se separan en dos grandes grupos. Un grupo que entiende que la economía debe estar en manos de lo que ellos llaman la sociedad, y de eso quiero hablar un poquito más adelante. Y otro grupo donde entienden que la economía debe ser algo de la iniciativa individual de los empresarios. Y definitivamente, correcto, si es una dicotomía, pues ellos parten de la premisa de que no hay un término medio, de que es una u otra. Y esa dicotomía, precisamente entre la sociedad y el individuo, precisamente eso es una dicotomía falsa, porque lo que constituye a una sociedad es un vamos a llamarlo agregado, que no es la palabra más correcta, ¿verdad? Porque es simplemente una suma, porque es una interacción bastante compleja de individuos. O sea, no hay manera de que tú puedas hablar de una sociedad si tú no tienes individuos, y viceversa. O sea, tanto la sociedad como el individuo son entes que se desarrollan juntos. O sea, en la medida que tú tienes una sociedad bien desarrollada, tú tienes individuos bien desarrollados y viceversa. ¿Entiendes? Si tienes individuos bien desarrollados, eso habla también de una sociedad bien desarrollada. Van de la mano. Por lo tanto, no es razonable entrar en esta dicotomía donde es todo o nada. Y eso, como tú has mencionado en otros programas, inclusive nos lleva a estas ideologías colectivistas, ¿verdad? Porque si tú crees que hay una sociedad sin individuos, pues eso es un colectivo, eso es simplemente una suma. Y por eso es que le llamamos a esa ideología colectivista. Y por el otro lado, si tú entiendes que solamente hay iniciativas individuales y no hay gobierno, pues eso sería una anarquía. Correcto. Así que nosotros lo que proponemos, ¿verdad?, que si nosotros tratamos de armonizar esos dos extremos y encontrarnos en un término medio, donde tanto la sociedad y el individuo tienen sus propios espacios y la función del gobierno es una función limitada y específica a lo que el gobierno puede hacer bien, pues yo creo que ahí podemos ver que hay un campo para consenso, que no tenemos que estar poniéndonos en dos posiciones utópicas y realizables, ¿entiendes? Porque pretender que el gobierno lo pueda hacer todo
es una utopía. Pretender que no exista gobierno es igualmente utópico. Muy cierto. Así que tenemos que ver cuál es el mejor consenso al que podemos llegar. Y lo que estamos hablando el día de hoy, en qué manera los partidos políticos, como están estructurados en este momento, que es polarizante, que son dos partidos mayoritarios, versus, ¿verdad? Otras alternativas. Y de hecho, en Puerto Rico, ¿verdad? Porque el tema en Puerto Rico todavía es más amplio, porque claro, todavía aquí nosotros estamos bregando con un problema para solucionar nuestros problemas coloniales. Pues mira, una de las cosas que yo creo que podemos discutir más ampliamente es que la solución del estatus de Puerto Rico debe sacarse del control de los partidos políticos. Los partidos políticos en Puerto Rico deben ser para nombrar la administración de turno y no contaminarlo con un problema tan trascendental como la solución del estatus. Fíjate, tan es así que un principio bien aceptado, cuando los países van a formar una constitución, nombran unos delegados a una asamblea constitutiva que son totalmente distintos de las asambleas legislativas y representativas que gobiernan y administran. Y lo mismo tiene que pasar en los partidos. Nosotros pretender que los partidos, igual que los gobiernos, sean para hacerlo todo, desvirtúa, los hace menos efectivos, los especializa en menos cosas y confunde unos intereses con otros. Aquí hemos visto cómo se acusa, a veces con un cierto grado de razón, que el tema del estatus se utiliza para conveniencias electoreras, pues porque mira, esa es la naturaleza de cómo el sistema se ha desarrollado. No es culpa de nadie, ¿verdad? No es culpa del presidente del partido de turno. Aquí nosotros no vinimos hoy a estar echando culpa a nadie individual, claro, sino ver los problemas que llamamos estructurales. Y si vamos a echar culpa a alguien, vamos a echárnosla nosotros mismos, asumir la responsabilidad que nos toca para construir el sistema que necesitamos. Y ese es mi mensaje en el día de hoy. No, y es muy cierto, y por eso es importante también que las personas se eduquen, ¿no? Y por eso traemos estos temas, porque a fin de cuentas el político, en el significado más amplio de la palabra, siempre lo que va a buscar es ganar elecciones. Y si lo que y vuelvo, no culpemos al político, él tiene su culpa, no hay duda. Pero definitivamente él viene como una pieza en un sistema que ya está construido y cual él puede modificar, pero a veces mucho menos de lo que uno piensa. ¿Entiendes? Yo recuerdo un psicólogo norteamericano, ya, ¿verdad?, fallecido a principios de los 2000, que se llamó Scott Peck. Y él decía que en su práctica, y esta alegoría yo creo que es importante, ¿verdad?, y la he oído en otras versiones. En su práctica él tenía dos tipos de pacientes. Los pacientes que se echaban mucha responsabilidad por lo que pasaba, realmente excesiva. Y entonces había otros que no se echaban nada de responsabilidad. Y entonces esos dos extremos, los dos estaban equivocados, porque en la vida casi nada de lo que te sucede es responsabilidad tuya solamente. Pero lo que él señalaba, y es la moraleja que yo he oído a mucha gente que la ha aprendido, quizás de otra fuente, es que los que mejoraban su situación de vida eran los que se echaban más responsabilidad de la que le tocaba. Y los que no se echaban ninguna, esos no mejoraban. Y oye, y eso tiene una razón de ser. Es que nosotros solamente tenemos control de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros no tenemos control sobre lo que hace otra persona. Nosotros le podemos sugerir, la podemos aconsejar, pero nosotros no tenemos control, y eso incluye al político. Nosotros le podemos negar el voto al político, se lo podemos dar y no podemos equivocar, se lo podemos dar y a lo mejor fue acertado, pero lo único que nosotros tenemos control no es sobre lo que el político haga, es sobre lo que nosotros hagamos. Así que independientemente de todo lo que suceda, no sea nuestra responsabilidad, como quiera, es lo único que nosotros podemos hacer. Así que nosotros debemos estar mirando más a qué es lo que yo puedo hacer y no he hecho, si es que no lo he hecho, para hacerlo y poder mejorar el sistema. Y esa es parte del mensaje. Y ciertamente
si una estrategia funciona, pues, pues la van a seguir utilizando porque le trae los resultados electorales que esperan. Que ya ahí está, pues, como tú muy bien dices, la responsabilidad ciudadana, ¿no? Del individuo, de decir, caramba, yo no quiero que esto sea de esta manera. Vamos a movernos hacia otra manera, otra alternativa, además. Correcto, y a la vez... en esta cultura que lo vemos a diario, oye, muchos políticos no nos son simpáticos a nosotros, pero yo veo, ¿verdad?, de que es una estrategia fallida, simplemente dedicar programas y programas y programas a criticar a otros, ¿entiendes? Y no asumir una responsabilidad, porque la pena de eso es que uno sabe que no se va a llegar a ningún lado, ¿entiendes? Y si sentimos esa responsabilidad que hablamos ahorita de dejar una mejor sociedad a las futuras generaciones, pues tiene que ser por lo que nosotros hagamos. Y todas esas críticas que le hagamos a los políticos, a los partidos, al gobierno, tiene que ir acompañada de una intención de nosotros, ¿verdad?, poder modificar eso y mejorarlo nosotros. No esperar que el político que venga mañana sea mejor sin yo haber ni siquiera preocupado por qué realmente piensa, cómo actúa. Exacto. Okay, y darle mi voto ahí simplemente porque es del partido que toda mi familia ha votado desde las últimas 5 décadas y pues yo siento esa lealtad y ese compromiso porque si no lo hago le falta a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo y esa dinámica. Yo sé que se han hecho, ¿verdad?, avances, diría. Uno ve que hay muchos sectores que están envueltos en la búsqueda de estas soluciones y es refrescante ver que hay gente preocupada por poner su grano de arena y transformar este sistema. Pero para continuar con ese tema, primero tenemos que irnos a una pausa comercial. Regresamos luego de estos comerciales. Estás escuchando Trending con Ángel Javier. Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. En el Professional Hospital contamos con varias especialidades y oficinas médicas. Puedes visitar cualquiera de nuestros profesionales de la salud en medicina general, radiología, endocrinología, dermatología, ortopedia y mucho más. Date la vueltita. Tu salud va primero. Professional Hospital, siempre cerca de ti. En el Professional Hospital de Guaynabo te podemos ayudar a verte como siempre has querido. Con más de 15 años de experiencia en el campo, haciendo aumentos de seno, abdominoplastía con liposucción y aumentos de glúteos con transferencia de grasa. Siempre utilizando las nuevas tendencias para que su recuperación sea más satisfactoria y con resultados de calidad. Con suites privadas, salas de operaciones modernas y con un personal de apoyo hospitalario de calidad. Cirugía plástica y reconstructiva, Dr. Luis Morel. ¿Buscas lucir unas piernas espectaculares? Y lo más importante, el procedimiento es 100% ambulatorio. Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. Bueno, mis amigos, estamos de regreso en Trending con Ángel Javier. Hoy estamos conversando con el doctor Leonardo Valentín. Estamos hablando de los partidos políticos, cuáles son las diferencias, las funciones y todo lo relacionado, ¿verdad? A manera de estructura, no en política partidista. Doctor, uno de los por lo menos en Estados Unidos, ¿verdad?, a nivel nacional siempre se señala como que el tema económico es el primer factor que hace que un candidato gane o un candidato pierda, ¿no? De que todo es sobre la economía. Por ejemplo, vemos que en Puerto Rico, pues
la situación económica está un poco delicada, al igual que otros estados. Puerto Rico no es el único, ¿no? Y a veces se ve que hay como una visión detrás de eso, ¿no? Cuando dice, caramba, es que esto como que no, esta manera de ver las cosas como que no funciona mucho. Sí, mira, con relación a la economía, ¿verdad? Pudiéramos utilizar como principio de diálogo en este momento este tipo de forma que vemos de lo que se conoció como el nuevo pacto, ¿verdad? En inglés, New Deal, que es como se conoció el programa de gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt. Estamos hablando post la depresión de 1929, o sea que él accede al poder ya en 1932. Así que estamos hablando de hace un siglo. En ese momento, ¿verdad? Y la historia pues que hemos ido leyendo y que todos conocen parte, pues no la podemos reseñar toda aquí, pero en ese momento el gobierno de los Estados Unidos, como parte de ese nuevo deal, pues asume muchas funciones, muchos servicios al público, muchos de ellos bien recibidos, algunos programas muy acertados, pero se le ha criticado, ¿verdad? Que esa forma del gobierno empezar a manejar la economía, pues ha sido contraproducente por muchos factores. Y uno de ellos es porque precisamente empezó a parecerse demasiado a los sistemas socialistas que se criticaban. Así que esta forma de manejar el gobierno lo vieron como otra vertiente, alguna gente socialista, otros dicen que fue de esa manera se salvó el capitalismo, y ese tipo de gobierno estuvo basado en las ideas, ¿verdad? de un economista, Keynesian Economics, ¿verdad? Que está basado en unos principios que a mí en lo personal me parecen bastante curiosos, que todavía un siglo después se están discutiendo cuánta vigencia realmente tiene, y son principios que uno de los primeros es que el gobierno puede mantener, ¿verdad?, el empleo, puede estimular la economía manteniendo un gasto, ¿verdad? Lo que le llaman spending del gobierno. Y entonces esa palabra nada más levanta, a mi juicio, una bandera, porque cómo nosotros vamos a estar hablando de economía y estar hablando de gasto. O sea, la economía es una cuestión de, número uno, de producción, y número dos, de distribución de esos productos que son escasos, porque si no fueran escasos no tendríamos que estar preocupados por distribuirlos. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos en la atmósfera, por gracias a Dios, en este momento todavía no es un recurso escaso, así que nadie se tiene que estar preocupando por suplirle oxígeno a nadie. Exacto. Así que la economía no tiene que ver con el oxígeno que respiramos. O sea, que el oxígeno, la economía tiene que ver con recursos que son escasos, tanto producirlo como distribuirlo, pero gastarlo. O sea, ¿cuándo gastarlo es parte de una economía? Yo francamente no lo entiendo, ¿verdad? Porque en la economía se puede invertir y se puede producir, pero gastar suena algo precisamente, ¿verdad?, de desperdicio. Y me es curioso de que sea una de las palabras que se usa para describir esta política keynesiana. Y el hecho de que además de gastos, ¿verdad? Esa política conlleva otras cosas de intereses, de tasas de intereses para mantener el empleo, pero también ellos proponen, ¿verdad? Los economistas de esta escuela proponen también de mantener unos sueldos altos. Oiga, lo cual todos estamos de acuerdo. El problema es que no podemos, como dicen en el campo, poner la carreta delante de los bueyes. Correcto. Los sueldos altos en una economía son parte de una economía pujante, de una economía productiva. No es que usted pone unos sueldos altos y entonces la economía, sin hacer nada más por tener unos sueldos altos, produce. Eso es cambiar el efecto por la causa. Y entonces a mí me está
en lo personal, todavía curioso de que todavía esas ideas, pues, mueven muchas decisiones de muchos gobiernos. Cuando Exacto. yo entiendo, ¿verdad?, que se debiera estar enfocando en estimular la inversión, estimular la producción y todo lo que la economía, ¿verdad?, representa. Y dije al principio del programa que uno de los economistas que yo personalmente he aprendido mucho, ¿verdad?, y lo menciono para que los amigos que nos están escuchando tengan la referencia, es Ludwig von Mises, y de hecho hay un Mises Institute que uno se puede conectar hoy día por el internet. Tienen una serie de libros más, ¿verdad? En otras librerías se pueden conseguir yo diría el más famoso, un libro bastante fácil de leer de él, que se llama Human Action, o, ¿verdad?, Acción de Humano. Son libros que se los recomiendo, ¿verdad?, a nuestro público, porque clarifica de una manera contundente todos estos issues. Y pues ni hablar que si vamos, ¿verdad?, a hablar sobre todos los ejemplos y las explicaciones que él da, pues no sería motivo de un programa. Pero realmente invito a nuestro público a que consulten este autor, también el Hayek, el nombre ahora se me escapa, pero el apellido es Hayek, que es uno de los discípulos más prominentes, el ganador también del premio Nobel, ¿verdad? Aunque no sé si eso solo, ¿verdad?, es suficiente mérito. Yo sé ganar un premio Nobel, pero yo entiendo que las aportaciones de estos economistas va mucho más allá que la de muchos otros economistas que se han ganado el premio Nobel. Eso es lo que quiero decir. O sea, estos economistas, a mi juicio y, ¿verdad?, a juicio de muchos, están por encima de lo que estamos hablando de un ganador de premio Nobel. Así que creo, ¿verdad?, que con este tema económico pudiéramos iluminarlo grandemente con autores como estos. No, y que ciertamente el tema del salario mínimo, ¿verdad? Que a veces como que un poco más controvertido y a mí me da la impresión que a veces hay personas que no entienden cómo funciona, ¿no? El que una empresa le pague un sueldo a un empleado y eso va de la mano con lo que ese empleado produzca. O sea, porque si tú tienes un empleado que lo que te produce son $5 por hora, pues muy complicado que tú le pagues mucho más de eso. Y también pues tiene que ver con los adelantos tecnológicos. Por ejemplo, que una fábrica con maquinaria puede producir mucho más producto que quizás hace unos cuantos años atrás, cuando todo era manual. Oye, Ángel, y perdón que te interrumpa, yo lo pondría todavía un poquito más sencillo para que nuestro público esté consciente. El que paga el salario, sea el mínimo o el que sea, de cada uno de nosotros, se llama el cliente. Correcto. ¿Entiendes? Es el cliente, no es el patrono. Por lo tanto, si queremos poner el salario mínimo 10 veces más grande, yo nunca he entendido por qué los patronos se oponen. Digo, yo entiendo, ¿verdad?, cómo es que funciona y cuál disloque pudiera causar cuando esas cosas no están basadas en una realidad económica, ¿entiendes? Pero la realidad es que el salario, quien lo paga es el cliente. Claro, una empresa sola no puede dar un salario 10 veces más grande porque obviamente queda excluida de ese mercado. Los clientes siguen buscando los mejores productos a los mejores precios. Así que si tú te pagan 10 veces más en una empresa y produces lo mismo, los clientes no van a ir a comprar el producto que porque lo produjo Ángel Javier. Van a ir a buscar el mejor producto al mejor precio. Ahora, cuando el gobierno viene y pone a todo el mundo el mismo salario mínimo, pues ahí tú no te sales, ¿verdad? El patrono, la empresa no se sale porque todo el mundo está en igualdad de condiciones en el país.
Lo que pasa es que entonces hay que ver cómo eso influye en el mercado internacional. Correcto. Porque igualmente esta economía Keynesian, que otra de las características, ellos creen en la autarquía, o sea, quiere decir en la autosuficiencia, lo cual es un absurdo, porque las acciones humanas han sido productivas, como lo señala Mises, precisamente por la extensión de la cooperación. Mientras más personas tú tienes envueltas cooperando, tú puedes tener una división del trabajo más granular, más específica, más eficiente. No es lo mismo tener 2 personas dividiéndose el trabajo que millones de personas en el mundo dividiéndose el trabajo. Por lo tanto, un mercado internacional global tiene un potencial de cooperación mucho más que ningún país siendo autosuficiente. La autosuficiencia no tiene per se ningún sentido económico. Claro, a veces cuando un país tiene unas empresas incipientes donde los costos de establecerlas de inicio son más altos, pues yo entiendo que hay una razón de protegerlas, pero no como un principio para aplicarlo uniformemente todo el tiempo. Correcto. Y mira todo lo que nos lleva, ¿verdad? El salario mínimo, cómo nos conecta a todo el mercado internacional. Así que son temas que vale la pena seguirlos explorando para que cuando oigamos hablar sobre salario mínimo, cuando oigamos hablar de distintas cosas, que a veces el gobierno quiere, por ejemplo, convencerte de que el gobierno es el que va a decidir quién te va a dar a ti la salud, porque como el gobierno sabe más de todo, a veces esa impresión es la que se da, pues entonces te va a dar tu salud y tú no tienes la libre selección que tantos otros aprecian. Y si no entendemos estos conceptos, en algún momento dado podemos ser susceptibles de creerle al gobierno de que definitivamente el gobierno es el que debe dar todos estos servicios y nosotros somos simplemente recipientes, nos cruzamos de brazos a que el gobierno nos administre las vidas. No, y eso suena un poco como a magia, ¿verdad? Porque a ver entonces de dónde el gobierno va a sacar los recursos para proveer todas esas cosas y la calidad de los servicios que pueda ofrecer. Y creo que hemos aprendido más en estos últimos años de lo ineficiente que puede ser el gobierno también para suplir ciertos dentro de ciertos temas, ¿no? Y hablaste de un tema bien importante que tienes que decir, ¿de dónde el gobierno va a sacar los recursos? Exacto. ¿De dónde el gobierno saca los recursos? Poniéndonos impuestos o aumentando la deuda. No hay otro. No hay otro. Así que si nosotros creemos que el gobierno puede administrar mejor nuestro dinero poniéndonos más impuestos, pues tenemos que votar por ese tipo de gobierno. Y si creemos, ¿verdad?, de que esa deuda en última instancia no tenemos que preocuparnos por pagarla, por como mucha gente dice, eso es una deuda a nosotros mismos. Oiga, si fuera una deuda a nosotros mismos, sería un proceso de contabilidad, lo bojamos en los libros y no le debemos a nadie. Pero yo te aseguro que mucho de la gente que pusieron su dinero de retiro ahí, no van a estar de acuerdo de que le den bojón y cuenta nueva y le borren la deuda que tiene con la que ellos están contando cuando se repague para ellos retirarse. O sea que no es tan fácil como que nos debemos a nosotros mismos, porque tú le puedes deber a tu vecino y tu vecino va a necesitar el dinero que tú se lo pagues porque lo necesita por otras cosas. Así que nos podemos deber a nosotros mismos, pero ese nosotros mismos tiene nombre y apellido. Y hoy día se dice, ¿verdad?, que muchas de esas deudas las tienen países extranjeros. O sea, que le estamos debiendo no solamente a nosotros mismos, sino a países extranjeros, que el problema no es tan sencillo. Sí, que es que hay mucho, que yo creo que eso ha quedado más que demostrado en todos estos capítulos, o sea, de la complejidad de lo que es
manejar o mantener una sociedad, y este tema económico es mucho más complejo, ¿no? De que a veces pues los políticos se paran y dicen 3 frases y ya, y son temas muchísimo más complejos como ese mismo de la deuda y del por qué en la isla se llegó a ese punto. Tú sabes, en cuál fue la necesidad de tanto gasto, de tanto dinero, cuando actualmente tampoco se ve la ganancia para el pueblo, ¿no? Y eso problemas con los dineros de retiro, obviamente en Puerto Rico, como siempre se ha dicho, en una colonia, ¿verdad? Cuando en la metrópoli es catajo, aquí es pulmonía. Pero Exacto. pasa también en la metrópoli, o sea, también Correcto. se utilizan en muchos gobiernos los dineros de los retirados para invertirlo en diversos propósitos, y esos retirados necesitan que se le cumpla con lo que se prometió, porque todo el mundo que hace un presupuesto, ¿verdad?, no está de acuerdo a que sin consultársele a ellos con su dinero, de golpe y porrazo, pues mira, ya no puedes contar con ese dinero para tu retiro porque después estamos mal económicamente y los planes de retiro pues no tienen fondo. Así que tú vas a recibir la mitad de lo que tú planificaste. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió. El que esté de acuerdo con eso, pues mira, yo, ¿verdad?, entiendo que no es que nadie esté de acuerdo, es que a veces creemos que eso no es tan severo, principalmente cuando no nos toca, cuando todavía no nos ha tocado a nosotros. Cuando nos empieza a tocar a nosotros ya vemos el problema en otra perspectiva. Ay, como dicen que no es lo mismo con violín que con guitarra. Exactamente, Que no. pero sí son problemas que afectan, ¿verdad?, a muchos de los gobiernos que siguen esta filosofía de que el gobierno es el que tiene que dar los servicios, no solamente porque sabe, sino porque es la manera de mantener la economía de la manera que el gobierno quiere mantenerla, por razones, ¿verdad?, que hemos hablado por encima al principio del programa y que no queremos abundar en este momento. Y es cierto, de hecho, curioso así con ese tema más o menos paralelo, es este tema de la educación gratis, ¿no? De que las universidades sean gratuitas. Y recuerdo una vez teniendo esa conversación con un representante acá en Georgia del estado, y él me decía, ¿sabes? Que era imposible que el estado pudiese dar ese tipo de educación gratis, que no había manera, porque estarías incluso sacrificando la misma calidad de lo que vas a estar enseñando, porque me dice, imagínate esos presupuestos. O sea, por ejemplo, Harvard o estas universidades que tienen los mejores profesores del mundo, y los tienen porque tienen un presupuesto para pagar lo que el profesor diga. Pero oye, imagínate, Ángel, sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo, y lo que pasa es que tú y yo sabemos que no hay tal cosa como educación gratuita, porque ¿dónde tú has visto profesores que vayan a enseñar a una universidad para poner un ejemplo simple, ¿verdad?, que no haya que pagarle? ¿Dónde tú has visto edificios que se utilicen para dar enseñanza, para hacer investigación, que se limpien solo, que el aire acondicionado trabaje sin energía, sin electricidad? Y por ahí podemos seguir dando mil ejemplos. Oye, lo que tú y yo estamos de acuerdo es que si hay personas, ¿verdad?, de escasos recursos económicos que tienen un potencial y necesitan una educación, yo estoy de acuerdo que el gobierno se la subsidie, porque, oye, yo fui producto de eso. Y hay un retorno también para la sociedad. Correcto, ¿entiendes? O sea, que no es que nosotros no estemos abogando porque no haya educación, que para el estudiante les puede salir gratis, eso no hay ningún problema. Y en la medida que haya los recursos, que sea todavía de la mejor calidad posible. ¿Entiendes? Lo que queremos hacer consciente de que para el estudiante debe ser gratis, porque el estudiante tiene la capacidad, pero no tiene los recursos. Pero no es que es gratis y ya, y punto, y se acabó. O sea, es gratis para el estudiante, pero la sociedad tiene que presupuestarlo. Y en vez de estar gastando quizá los dineros en otras cosas, pues se gasta en la universidad, porque nosotros como sociedad creemos que eso es una buena inversión y tenemos que poner, ¿verdad?, como dicen, la acción donde ponemos la palabra. Y por eso nosotros abogamos por todo el apoyo
que no solamente las universidades en Estados Unidos, ¿verdad? Se estila y se desarrollan programas donde muchos de los exalumnos contribuyen y aportan significativamente por muchas razones, ¿verdad? De mantener el prestigio de su alma mater. Así que todas esas cosas hay que seguirlas fomentando, a seguirlas trabajando. Lo que nosotros estamos aquí mencionando es que no se trata de, mira, educación gratis y ya, no, seguro, tiene que ser gratis, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver qué otras cosas no son prioridades y vamos a mover esos fondos a lo que tú y yo creemos que son propiedades, que son prioridades. No, sí, ciertamente ya el tiempo, pues, con estas conversaciones el tiempo pasa demasiado de rápido, ¿verdad? Cuando uno viene a ver ya, ya estamos terminando, ¿verdad? Y para ir como que redondeando el tema, yo entiendo que es muy positivo, ¿verdad? Tener estas conversaciones y mientras más mejor. Y importante es que también los ciudadanos, las personas, ¿no? Vayamos teniendo conciencia del efecto de nuestras acciones, ¿no? Que a veces por un simple voto, por decir, puede desencadenar mucha repercusión. Y Ángel, yo te sugeriría, ¿verdad?, que en una próxima oportunidad que tengamos de conversar un tema que me gustaría que pudiéramos hablar un poquito más, porque tiene relación con lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Pero hoy no vamos a tener más tiempo, es hablar precisamente del mercado, porque de la misma manera oímos tantas veces, mira, eso es un fallo del mercado, el mercado tiene estos problemas, no podemos confiar en el mercado solamente, hay que ajustar el mercado, hay que regular el mercado, no se puede dejar por la libre, etcétera. O sea, que todas estas supuestas imperfecciones del mercado, pues yo quisiera que en otro programa aprovecháramos para hablar, conversar un ratito, ¿verdad? Y ver si de esta manera pues podemos interesar a parte de nuestro público que indague más y podamos salir de este discurso que se ha convertido parte de la cultura, donde repetimos las mismas cosas como unos estribillos y a veces no nos ponemos a pensar qué realmente hay detrás de lo que están diciendo y que no son simplemente estribillos. Vamos a pensar y entonces podemos ¿verdad?, traer otras ideas que no son necesariamente las que comunican estos estribillos. Correcto. Sí, y cuente con eso, coordinaremos para continuar el tema, pues son temas importantes y en particular a las personas que nos están escuchando en Puerto Rico a través de la cadena Guapa Radio, estamos segurísimos que estos temas no son muy comunes, ¿no?, dentro del diálogo político dentro de la isla. Entonces, doctor Leonardo Valentín, quiero, como siempre, agradecerle por sacarnos un poco de su apretada agenda y compartir con nosotros y también a ayudar a educar y a orientar a las personas que nos escuchan. Bueno, a ti agradecerte, Ángel Javier, que yo sé con toda la labor periodística que estás haciendo, tanto, ¿verdad?, en los Estados Unidos, en varios estados, incluyo a Georgia y a Florida y a Puerto Rico, pues te conviertes en un punto de enlace de nuestra comunidad extendida y creo que es una labor bien importante para lo que hemos hablado en el día de hoy de cara al futuro. Así que tú sabes, como siempre, cuentas con nuestro respaldo y deseamos, ¿verdad?, de que mantengas haciendo ese esfuerzo porque nuestra comunidad lo necesita. Así que muy agradecido a ti. Bueno, mis amigos, con esto vamos concluyendo el programa. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, Instagram, Twitter y en Twitch. Escribes Ángel Javier DPP. También nuestro canal en Telegram, Trending con Ángel Javier. Escribes Trending con Ángel Javier en Telegram y ahí te unes a nuestro canal para que recibas información de las cosas que están sucediendo tanto a nivel nacional como internacional, que hay muchas cosas sucediendo y obviamente dentro de los medios corporativos, como decimos, no van a estar
disponible eso. Así que nada, yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias al doctor Leonardo Valentín por, como siempre, acompañarnos y atender en nuestra llamada. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo y su sintonía. Yo me voy despidiendo. Nos veremos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Trending con Ángel Javier. Para escuchar episodios futuros, asegúrese de suscribirse a nuestro podcast. ¿Buscas lucir unas piernas espectaculares? Y lo más importante, el procedimiento es 100% ambulatorio. En el Professional Hospital contamos con varias especialidades y oficinas médicas. Puedes visitar cualquiera de nuestros profesionales de la salud en medicina general, radiología, endocrinología, dermatología, ortopedia y mucho más. Date la vueltita. Tu salud va primero. Professional Hospital, siempre cerca de ti. En el Professional Hospital de Guaynabo te podemos ayudar a verte como siempre has querido. Con más de 15 años de experiencia en el campo, haciendo aumentos de seno, abdominoplastía con liposucción y aumentos de glúteos con transferencia de grasa. Siempre utilizando las nuevas tendencias para que su recuperación sea más satisfactoria y con resultados de calidad. Con suites privadas, salas de operaciones modernas y con un personal de apoyo hospitalario de calidad. Cirugía plástica y reconstructiva, Dr. Luis Morel. I've been dreaming, I've been looking for you when I'm sleeping. I've been calling out your name. Hey baby, we'll be forever young. Wanna spend the day and night with ya. Oh yes I do. Na, 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 na. I'll be right by your side. Na, 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 na. I'll be right by your side. Oh, na, 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 na. You say. Hey baby,